José Antonio Dávila fue un médico y poeta puertorriqueño. En el año 1940, Dávila declaró lo siguiente sobre lo ocurrido a los puertorriqueños tras la invasión de 1898. Se nos negó la enseñanza de nuestra propia historia y se nos apretujó el esófago intelectual con una idea de tradiciones forasteras designadas a reemplazar las tradiciones hispano-isleñas que, por ley natural y coherencia histórica, teníamos derecho y necesidad de aprender. Antes de la llegada de Colón, los indios arcaicos, neris, araucos, taínos y caribes fueron las 4 culturas indias que poblaron las islas del Caribe y se reemplazaron o fundieron en sucesivas invasiones. Se cree que los primeros indios llegaron al Caribe desde América del Norte hace miles de años. Los indios arcaicos se extendieron por el Caribe probablemente hasta las Islas Vírgenes. Luego llegó una oleada de indios que invaden el Caribe procedentes de Sudamérica, probablemente de la región del Orinoco. Esta raza india llega hasta Puerto Rico en camino hacia el norte. Probablemente el choque de los neris y los arcaicos ocurrió en el área de las Islas Vírgenes y Puerto Rico, dando paso luego a los llamados periodos de los taínos. Otra gran oleada en invadir el Caribe fue la de los indios que dieron su nombre. Estos indios caribes vinieron de Sudamérica, se extendieron desde la isla de Tobago hasta Vieques. A la llegada de Colón para el año 1492, estaban en lucha a muerte con los taínos de Puerto Rico. 1493, segunda expedición de Cristóbal Colón. La primera isla fue Dominica. Luego vinieron en rápida sucesión Marigalante, Montserrat, Santa María la Redonda, Santa María la Antigua, Guadalupe y Santa Cruz. En la primera, los expedicionarios hallaron despojos de lo que parecía haber sido un banquete de carne humana. Los aborígenes recogidos indicaron a Colón que en aquellas islas vivían los caribes, los que comían carne humana. Continuando la navegación hacia el norte, llegaron a Santa Cruz y de allí prosiguieron hasta un puerto en la costa oeste de la isla de Boriquén el 19 de noviembre. Desde allí prosiguió el almirante su viaje para la Española. El Caribe, Suramérica, Centroamérica y Norteamérica estaban habitadas. Quizás fue un reencuentro mucho después de la separación en África. Eran totalmente diferentes en todo, pero los españoles notaron que tenían algo en común con estos pueblos. Eran seres humanos
y podía establecerse lazos afectivos, de familia y genealógicos con estas personas, lo cual la corona española promovió vía mestizaje, condonado por la monarquía católica. En ese momento histórico de la humanidad, el debate se centró en cómo sería el trato entre estos dos grupos de seres humanos. Algunos europeos se preguntaban si los indios podían razonar. Los europeos nórdicos, sobre todo, supremacistas y opuestos al mestizaje, si se debían tratar como seres humanos. La encomienda era una institución europea de la Edad Media y se utilizaba como modelo de gobierno económico y ordenamiento social en la época en España. Este mismo modelo que se practicaba ya en España fue implementado en América. Entra Bartolomé de las Casas, un encomendero español, y luego fraile dominico. A los 30 años renunció públicamente a los repartimientos y encomiendas de los indios que había explotado. Este fraile puso en cuestionamiento los derechos del rey a gobernar el nuevo mundo, si éste moralmente no protegía a los indios. A la sazón, porque estos eran de constitución física débil y padecían de falta de inmunidad ante las enfermedades traídas de Europa, lo cual daba mérito a un trato distinto. Esta polémica contribuyó a que la corona española creara legislación favorable hacia los indígenas, redujera su carga de trabajo, entre otras cosas, y demostró ante el mundo la libertad de palabra y disensión que existía en España en ese momento. España se convirtió así en la iniciadora del proceso de reconocimiento de los derechos humanos. Con el fin de lograr la atención, alarma y pronta acción de los reyes de España, Bartolomé de las Casas presentó en Sevilla en 1553 ante el rey sus argumentos a favor de los indígenas. El fin justifica los medios y recurrió a la exageración, al relato fantástico, con la meta de lograr su cometido. Tal cual unión que infla sus demandas ante el patrono en la mesa de negociaciones. Este fraile, con doctrinas humanistas, aunque infladas y exageradas, se convertiría en un héroe con el correr de los años. Una vez inventada la imprenta, en una Europa dominada por España, los escritos de Fray Bartolomé de las Casas fueron utilizados por los separatistas italianos y holandeses, traducidos al holandés, italiano, francés y convertidos también en uno de los pilares de la leyenda negra antiespañola y anticatólica de la Europa protestante. Era menester la creación de ilustraciones grotescas para escandalizar mediante esta propaganda a la gran masa analfabeta europea y protestante. Los argumentos del fraile fueron tan exagerados que le crearon a España, creadora del mestizaje extendido en América, una fama de crueldad que hasta el día de hoy no rivaliza con la crueldad atribuible al comprobado genocidio planificado y llevado a manos de los anglosajones en Norteamérica y su prohibición paralela al mestizaje.
Pregunté a un buen amigo que es religioso sobre el fraile y me dijo, vivió en una época complicada. Cuando estuvo en la Española pudo ver algunas injusticias y creyó que exagerando podía mejorar las condiciones de algunos indígenas. Sin embargo, no consideró que los enemigos de España usarían esto para provocar daño a la madre patria. Pronto, mucho más.